Que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios te renueve, que Dios te fortalezca, que Dios te anime, o que el Señor haga sobre tu vida y en tu vida en esta tarde conforme a tu necesidad, conforme a lo que hoy estás necesitando, sabiendo que Él sobrepasa nuestro entendimiento, Él sobrepasa nuestras expectativas y que hoy el Señor esté ministrando nuestra vida sabiendo que más allá de lo que yo pueda decir, más allá de lo que yo pueda expresar, Dios puede hablarte personalmente a tu vida a través de esta palabra. Quiero compartirte una palabra muy conocida, una palabra que hemos escuchado muchas veces, la hemos predicado, la hemos leído, pero como su palabra es viva y es eficaz, muchas veces y en diferentes situaciones nos habla conforme a lo que necesitamos en el momento. Quiero compartirte en el libro de San Mateo 14, versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Una palabra que quiero que nos metamos un poquito en la historia para poder dejar que el Señor nos ministre a cada uno. El Señor estaba allí a la orilla del mar, con una multitud que le escuchaba, con una multitud que estaba al lado de él, escuchando sus enseñanzas, pero dice que cuando llega la noche, el Señor decide irse a orar, pero también manda que sus discípulos vayan delante de él a la otra ribera, les da una dirección. Mientras que el Señor oraba, ellos navegaban hacia la otra ribera. Pero dice que en un momento donde el Señor termina de orar, en ese momento ya los discípulos se encontraban a la mitad del mar con una barca rodeada de una tormenta y de vientos contrarios. Tanto es así que el Señor decide ir en busca de ellos y va caminando sobre el mar. Y dice que cuando los discípulos lo ven, se turban, se llenan de miedo y piensan que es un fantasma. Y creo que a ti y a mí nos hubiese pasado lo mismo. Imagínate en una barca en medio de la noche que se te aparezca alguien caminando sobre el agua. No había antecedentes de esto. Nadie había podido, ni se le había ocurrido caminar sobre el mar. Jesús era el primero. Y al ver eso, ellos se llenaron de miedo pensando que no era Jesús, que era un fantasma. Pero quiero hablarte de Pedro en esta tarde. Quiero hablarte de lo que Pedro hizo, de lo que Pedro alcanzó, de lo que Pedro logró en ese momento. Quiero hablarte de ese Pedro lleno de arrebatamientos muchas veces, lleno de muchas veces de situaciones que lo destacaban, pero también de situaciones que muchas veces lo dejaban demasiado humano, lleno de fe a veces, pero muchas veces lleno de humanidad, lleno de espiritualidad en algunas, pero en otras muy lleno de él mismo, lleno de lo que era humano de él, donde la fe estaba muchas veces en las alturas, pero muchas veces su fe se iba. Era un hombre que no andaba fingiendo, era un hombre que él decía lo que sentía, él decía lo que pensaba y hacía conforme a sus sentimientos. Un almático,
podríamos decir, si lo queremos catalogar, un colérico en muchas otras. Pero era un Pedro original, un Pedro que decía lo que su corazón sentía. Dice que ahí, en el momento donde lo ve al Señor venir sobre las aguas y escucha la voz de Jesús, le dice, bueno, si eres tú, haz que yo también pueda andar sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Y el Señor al instante le dijo, bueno, ven. Y pensaba en eso, hace días que venía pensando en eso. Ese Pedro que quiso probar a Jesús, salió probado por Jesús. Él quería la confirmación de que el que caminaba sobre las aguas era Jesús, y la forma de confirmarlo era pudiendo él hacer lo mismo, pudiendo él caminar sobre la misma agua, sobre la misma tormenta, sobre las mismas olas que Jesús caminaba. Pero el Señor en ese momento le dijo, bueno, ven. Y el decirle ven era decirle, bájate de la barca y comenzá a caminar en pos de mí. Y quiero centrarme ahí, en ese instante donde Pedro decide bajarse de la barca, donde Pedro decide bajarse de la barca que lo mantenía firme en medio de la tormenta, donde Pedro no solamente era pasar un pie y pasar el otro de la barca hacia el agua, sino era una confrontación, era una decisión, era activar fe, era dejar el razonamiento a un lado para poder activar lo sobrenatural sobre su vida. Lo que Jesús estaba haciendo era algo sobrenatural, y él quería caminar de la misma manera en la que Jesús caminaba. Pero para poder caminar de la misma manera en la que Jesús caminaba, tenía un proceso que en ese momento fue de minutos quizás, de pocos minutos, de decir, bueno, suelto el remo con el cual yo estaba remando para que la barca se mantuviera firme, suelto la seguridad de la barca en la cual me mantengo firme en medio de esta tormenta, suelto mi razonamiento, porque si uso mi razonamiento no me puedo bajar de la barca, porque no puedo, nunca pude caminar sobre el agua. Suelto mi razonamiento porque si me pongo a pensar, ni siquiera un pie puedo bajar de este lugar. El bajarse de la barca significaba salir de su seguridad, salir del lugar que lo mantenía firme, del lugar que lo mantenía con vida, sin ahogarse. Salir de la barca era más que salir de la barca. Era soltar su experiencia, era soltar su seguridad en realidad, su completa seguridad. O sea, ellos no se hundían porque la barca todavía estaba a flote. Ellos sacaban agua para que la barca se mantuviera a flote y para que la barca los mantuviera con vida. Y si ellos no tuvieran la barca, se hubiesen ahogado, nadarían un tiempo, pero en algún momento se ahogarían, en medio de una noche de tormenta, en medio de un mar extenso. Y pensaba en eso. Pensaba en ese Pedro que en segundos o en minutos tuvo que tomar varias decisiones. Soltar los remos, soltar la barca, soltar la experiencia, soltar la seguridad, soltar lo que lo hacía mantenerse con vida y comenzar a andar sobre esa agua turbulenta, esa agua que estaba debajo de sus pies. Salir de la seguridad de él para depender de la seguridad de Dios. Pedro no se mantenía caminando sobre el agua por su poder, ni por su fuerza, ni siquiera por su fe. Se mantenía caminando sobre el agua por el poder de Dios, por el poder que el Señor le estaba dando para caminar sobre la tormenta.
Si hubiese sido por su experiencia, no tenía experiencias de caminar por el agua. Si hubiese sido por su fuerza, no podía caminar sobre el agua, sino que el poder de Dios estaba siendo manifestado en la vida de Pedro para que él pudiera caminar de la misma manera en la que él caminaba sobre las aguas. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Muchas veces has ido a la presencia de Dios a decirle: Señor, si eres tú, que yo pueda caminar sobre este problema. Y yo no sé, quizás hoy tenés alguna tormenta. Quizás hoy no te encontrás en una barca física, quizás no estás en el medio del mar, pero quizás estás en medio de un problema, en medio de una tempestad, en medio de una enfermedad, en medio de una situación que no sabes cómo resolver y muchas veces en medio de esa oscuridad donde el viento es contrario, donde ibas en la dirección donde el Señor te había encomendado ir, a la otra ribera, cruzando hacia el otro lado, al otro lado de tu problema, al otro lado de tu dificultad, al otro lado de tu situación. Y quizás en algún momento se te levantó una tormenta tan grande que no sabías cómo manejarla, que no sabías cómo calmarla. Hasta el momento en el que Jesús aparece en medio de tu situación, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad, en medio del tiempo en el que quizás te toca atravesar y te dice: no temas, yo soy. Y tú comienzas a decirle: bueno, Señor, si eres tú, si tú tienes poder, resolvé este problema. Si tú tienes poder, quítame esta situación. Si tú tienes poder, que yo pueda caminar de la misma manera en la que tú caminas, de la misma manera en la que tú haces, de la misma manera en la que tú lo logras. Y muchas veces has tratado de probar a Dios en medio de tu dificultad. Señor, si eres tú, que yo pueda con esto. Si eres tú, que yo pueda con esta tormenta. Si eres tú, que se calme este viento. Y yo pensaba en esos discípulos adentro de la barca, llenos de miedo, llenos de temor, llenos de dudas, llenos de desesperanza. La barca estaba siendo azotada en gran manera. El corazón de Pedro, ¿cómo estaría hasta ahí? El corazón de Pedro estaría turbado. El corazón de Pedro estaría lleno de miedo. El corazón de Pedro estaría lleno de turbulencia interna también, no solamente por fuera, pensando que se iba a ahogar, pensando que no iba a llegar al otro lado, pensando en que no iba a poder lograr mantener esa barca a flote. Pero la voz del Señor que le dijo: ven, yo creo que fue la voz que calmó el corazón de Pedro. Podía haber sido más fácil calmar la tormenta, ¿verdad? Podía haber sido más fácil calmar los vientos, calmar las olas, pero el Señor necesitaba calmar el corazón de Pedro. El Señor necesitaba calmar la mente de Pedro. El pensamiento forma el sentimiento. El pensamiento de ahogarse, el pensamiento de olas, de turbulencia, el pensamiento de que la barca no iba a poder resistir firme, habrá formado el pensamiento de miedo en Pedro y en todos los discípulos. Pero la voz del Señor vino a decirles: tengan ánimo, no teman, soy yo. Y logró calmar el corazón de Pedro. No calmar la tormenta externa, no calmar las olas, no calmar los vientos. La barca se seguía moviendo con la misma intensidad. Los vientos la seguían golpeando con la misma fuerza. Pero el corazón de Pedro se aquietó a tal punto que soltó los remos, que salió de la barca y comenzó a andar sobre esa tormenta. La tormenta ya no estaba en el corazón de Pedro. La tormenta estaba debajo de los pies de Pedro. Mientras estaba en la barca estaba azotada por las olas, por el viento, pero también la mente y el corazón de Pedro y de todos los discípulos, hasta que la voz de Dios logró calmar un corazón. No el corazón de los demás discípulos, el corazón de Pedro, del arrebatado, del loco,
del inseguro, del colérico, del sincero. Se calmó con esa voz que le dijo: calma, ánimo, ven. Y comenzó a andar con un corazón calmado. Pero en un momento dice que ese corazón calmado de Pedro, ese Pedro que había dejado de razonar para bajar de la barca y que había usado fe y que había usado la voz de Dios para poder creer que podía hacerlo, ese Pedro en un momento comienza a llenarse de miedo porque vuelve a mirar las olas, vuelve a mirar la tormenta y comienza a hundirse. Mientras caminaba en dirección al Señor, creo que iba poniendo su vista en Jesús, de tal manera que podía caminar con seguridad. Pero en el momento donde bajó su mirada y desenfocó su mirada de Jesús y comenzó a ver nuevamente las mismas olas, el mismo viento, la misma tormenta debajo de sus pies, comenzó a hundirse. Y pensaba, ¿por qué quedó plasmado en la Biblia este pedazo de la palabra? Porque muchas veces, en medio de situaciones y de circunstancias de tu vida, de mi vida, donde las tormentas espirituales, físicas, financieras, emocionales, familiares nos azotan, y estamos en una barca tratando de remarla, estamos en una barca de seguridad tratando de salvarnos, de salir a flote, de resolver problemas, de resolver circunstancias, de resolver situaciones. Y en un momento el Señor viene en nuestro auxilio y comenzamos a verlo y a escucharlo. Y el corazón que se encontraba quizás en ese momento turbado, lleno de miedo, lleno de desesperanza, el Señor lo calma. No calma la situación, calma el corazón de cada uno de nosotros. Y comenzamos a caminar encima del problema y comenzamos a caminar en pos de Dios, en pos de su presencia. Pero en algún momento bajamos la mirada y en un momento vemos nuevamente el problema y comenzamos a salir de lo sobrenatural para comenzar a andar nuevamente en lo humano. Pedro, por un tiempo fue sobrenatural, caminó sobrenaturalmente sobre ese mar embravecido, pero en algún momento se encontró nuevamente con su humanidad, con la humanidad de Pedro que decía: no puedo estar caminando sobre las aguas, me voy a hundir, no voy a lograrlo, me voy a quedar aquí, me voy a morir. Y dudó, y tuvo miedo, porque nuevamente miró su humanidad, dejó de mirar a Jesús y miró su humanidad. Miró sus limitaciones, miró que no podía ser que pudiera estar caminando, que no era posible. Comenzó a razonar de nuevo, comenzó a pensar de nuevo con su mente humana. Dejó la fe, soltó la fe, se desenfocó y se comenzó a hundir. Y volvió a gritar: sálvame. Señor, sálvame. El que venía caminando se comenzó a hundir y pidió auxilio de nuevo, al mismo punto de que el Señor, al instante, dice, al momento, asió su mano y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De poca fe no significa de poca en cantidad, sino de poca en tiempo. Y ahí nos muestra el Señor en esa palabra que muchas veces nuestra fe oscila de tiempo en tiempo, que muchas veces nos encontramos con una fe que está permanentemente durante varios días, pero en algún momento esa fe muchas veces se nos va y comenzamos a hundirnos en el problema y comenzamos a hundirnos nuevamente en la situación financiera, en la enfermedad, en el problema que nos aqueja, en la tormenta que viene hacia nuestras vidas. Y la duda nos embarga. Y el corazón que se había calmado se vuelve a turbar. Y el corazón que se había aquietado se vuelve a embravecer.
Y el pensamiento vuelve a crear sentimientos de miedo, sentimientos de desesperanza, sentimientos de no puedo, no voy a lograrlo, no podremos salir adelante, no podremos resolver esta situación, nos ahogaremos. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Cuál es la circunstancia que es contraria a tu vida? Que tú quieres avanzar y eso viene en contra de ti para evitarte que avances. Que tú quieres ir a la otra ribera y se levantan vientos y se levantan tempestades y se levantan olas. Y tú comienzas a remar, sí. Remas con tu entendimiento, remas con tus razonamientos, remas con tu fuerza, remas con tu sabiduría, remas con tu experiencia. Pero el Señor te está diciendo, bájate de la barca y vení a mí. Y quizás estás diciendo, Señor, calma esta tormenta. Y el Señor dice, no la voy a calmar. Y sin miedo a equivocarme, te digo, no la va a calmar. Porque su interés está en calmar tu corazón. Es enseñarte a andar con un corazón calmado en medio de un mar embravecido. Su intención es enseñarte a andar sobre el problema con un corazón confiado, con un corazón dependiente de su presencia. El bajarte de la barca significa soltar los remos, dejar de remar a tu manera, deja de querer resolver tu problema a tu manera, deja de usar tu fuerza, tu experiencia, tu orgullo. Despojate de todo lo humano y de todo razonamiento humano. Soltar los remos es soltar tu sabiduría, soltar la forma en la que tú crees que vas a ser salvo del problema. Bajarse de la barca era bajarse de aquello que te mantiene seguro. Soltá la barca, soltá eso que vos te aferrás con todas tus fuerzas. Soltá los remos a los que tú tomas con gran fuerza para poder salir adelante. Y quizá hoy el Señor te está diciendo, soltá esa barca. Y yo no sé cuál es tu barca. La barca muchas veces pueden ser personas. La barca muchas veces pueden ser razonamientos. La barca muchas veces pueden ser sentimientos. La barca muchas veces pueden ser situaciones a las cuales te has aferrado, a las cuales te has mantenido ahí. Bájate de tu seguridad. Bájate. Suelta los remos y comienza a andar sobre ese problema. Y quizás en algún momento comenzaste o comenzarás a andar en seguridad, de una forma sobrenatural, caminando sobre el problema, avanzando. Pero así como Pedro, muchas veces te encontrarás nuevamente con tu humanidad, con tus razones, con tus pensamientos, con tus sentimientos, con esa visión limitada que solamente ve las olas y el viento, con esa visión que se llena de miedo, porque al ver los fuertes vientos, al ver el problema te volviste a hundir, al ver la circunstancia te volviste a hundir, al ver la circunstancia te volviste a poner a razonar, te llenaste de miedo, de temores, de dudas. Pedro es tan idéntico a nosotros. Pedro es el reflejo de lo que muchas veces tú y yo enfrentamos. Situaciones donde decimos, no puedo, no lo voy a lograr, pero viene el Señor y dice, bueno, camina en pos de mí, y nos bajamos de la barca, soltamos los remos y comenzamos a caminar en seguridad, comenzamos a caminar de una forma sobrenatural, pero en algún momento la humanidad nuevamente nos vuelve. Y comenzamos a decir, pero ¿cómo puedo estar caminando sobre el agua? Me voy a hundir. Y te hundes. Y vuelves a gritar, Señor, sálvame. Y Él vuelve a salvarte. ¿Qué te quiero dejar de mensaje en esta tarde? No importa cuál sea tu tormenta hoy.
ni cuál sea la barca en la que te encontrás, ni cuáles sean los remos que estás usando, ni cuál sea la experiencia que estás manifestando. Sí quiero decirte que el Señor está interesado en calmar tu corazón y en hacerte soltar cualquier remo, cualquier barca. Y soltar duele, y soltar cuesta, y soltar muchas veces significa renuncia. Los otros se quedaron adentro de la barca, Pedro bajó y se enfrentó con lo sobrenatural y se encontró con lo humano de él, pero logró llegar al Señor. La barca dejó de ser azotada cuando el corazón de Pedro fue calmado. No se calmó la tormenta antes que el corazón de Pedro. Primero el Señor calmó el corazón de Pedro para después calmar la tormenta. Deja que la voz de Dios calme tu corazón en esta tarde. No importa cuánto miedo tengas, cuánta inseguridad tengas, no importa de cuántas cosas y cuántos problemas te encuentres lleno, la voz del Señor calma el corazón. Que la voz de Dios en medio de tu circunstancia resuene tan fuerte como resonó en el corazón de Pedro, donde le dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. No importa cómo estés hoy, el Señor te dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que Dios te bendiga, que Dios te renueve en esta tarde, que el ánimo, que la confianza, que la fe sea sobre tu vida. Y no te preocupes si en algún momento te encuentras con tu humanidad. Tu humanidad es necesaria para reconocer que dependes de Dios. Tu humanidad es necesaria para reconocer que sin Dios no eres nada. Tu humanidad es necesaria para que cuando te estés hundiendo reconozcas que solamente de la mano de Dios te podés levantar del lugar donde te estás hundiendo. Tu humanidad es necesaria para que no te enorgullezcas y para que puedas creer que solamente por el poder de Dios y por el poder de su presencia podés caminar sobre tu problema. No es por sabiduría, no es por experiencia, no es por poder humano, no es por fuerza humana, es por el poder del Espíritu Santo que podrás caminar sobre tu tormenta con un corazón calmado por su presencia. Que Dios te bendiga en esta tarde y yo te abrazo desde aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén.